Vamos a hacer un análisis y una mirada internacional del avance del COVID-19 en diferentes países del mundo. Estamos con el doctor Rodrigo Arce, epidemiólogo e investigador clínico que actualmente está trabajando en Estados Unidos y nos va a ayudar a aclarar este panorama que preocupa ya a nuestro país. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué bueno poder hablar contigo. Trabajamos tanto en Estados Unidos como ahora también en Suecia y en Bolivia. El COVID nos ha permitido expandir nuestro trabajo, sobre todo en el tema de investigación de la respuesta sanitaria del COVID en Latinoamérica, y estamos realizando esa labor tanto en Suecia como a veces también en Bolivia. Es lo bueno de poder responder de esta manera con investigación y con mucho desarrollo para poder eventualmente tener mejores respuestas, no solamente al COVID, sino a futuras enfermedades que vengan en el futuro. Es ahí donde encontramos una situación que obviamente, como muchos inviernos, está presentando un incremento de diferentes casos, no solamente del COVID, sino como otras enfermedades respiratorias, ¿no?, alrededor del mundo. Especialmente en el hemisferio norte vemos un incremento de casos de influenza, algunos de COVID, pero también de este nuevo virus, metaneumovirus, que se está estudiando en China como una posible epidemia antes no presentada, ¿no? Es una enfermedad que ya se conocía hace mucho tiempo, pero que sin embargo está llamando mucho la atención. No nos causa mayor preocupación porque bueno, esta enfermedad en su momento fue bien estudiada ya hace 20 años y ha estado seguramente con muestras que se estudiaron en los años 50, presente ya en nuestras diferentes partes del mundo, incluso en Sudamérica, en Norteamérica y en Europa, desde hace casi 100 años. Entonces es un virus que ya se ha adaptado muy bien. Ahora, volviendo, digamos, a lo que me decías del COVID, sin duda hay presencia de casos, hay en este nueva variante K311, que es una variante del Omicron que está presente en Estados Unidos, que ha sido como un nuevo cambio de variante que ha habido este último mes. Y estamos viendo también con atención lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Un incremento de casos en Santa Cruz, seguramente llamando un poco las alarmas. Sin embargo, me gusta recordar que bueno, hay muchas cosas que han cambiado en los últimos 5 años, ¿no?, desde la época pre-COVID. Lo primero es que recordar a la gente que en su momento se estimaba, por ejemplo, el 2018, alrededor de 10.000 muertes en Bolivia cada año con influenza, ¿no? Entonces, siempre ha habido una mortalidad asociada a enfermedades respiratorias en 2 periodos específicos. En el periodo de invierno, que llega en junio y julio, pero también en un periodo de lluvias, que es más o menos la época de estas fiestas, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora en diciembre, enero, febrero, donde están la mayor cantidad de lluvias, ¿no? Por ese mismo efecto, no es el invierno lo que produce el incremento de contagio de la enfermedad, sino más bien es los hechos de estar en lugares cerrados, con poco ventilados y con muchas personas, que aumentan las enfermedades, ¿no? Es lo mismo que seguramente ha pasado en estos feriados, en las fiestas. Obviamente ha habido muchas reuniones sociales, muchas oportunidades de transmitir este tipo de enfermedad, y es lo que produce estos brotes específicos, ¿no? Creemos que lo importante ahora es sobre todo calmar a la población, que entiendan que esto es un proceso que no va a terminar ni este año, ni el próximo, ni el subsiguiente. El COVID es una enfermedad que va a estar presente por el resto de nuestras vidas probablemente, porque tiene muchos ciclos, no solamente humanos, sino a veces animales y de otros tipos, y por lo tanto no podemos erradicarla, pero sí podemos cuidarnos y podemos protegernos. No estamos en ninguna parte del mundo, ni siquiera en China, ni en India, donde están viendo estos nuevos virus, tendiendo a cuarentenas ni a volver a encerrar a la gente. Lo que sí se está haciendo es mucha más prevención, ¿no? Volver a lo básico que siempre hacemos, ¿no? Tratar de cuidarnos entre todos y en lo posible recibir nuestras vacunas de manera adecuada. Creo que eso es lo que se está haciendo en Bolivia. Revisaba antes de la entrevista, creo que hay ahora una meta del gobierno de poder distribuir vacunas prontamente. Eso será muy bueno, sobre todo para los meses de invierno. Esperamos que también haya mayor planificación y pueda hacerse también previo a estos ciclos que se esperan a fin de año. Pero también hay que concientizar a la población. Bolivia ha sido un país que ha recibido muchas vacunas que han sido descartadas en estos últimos 2 años, ¿no?, por falta de utilización.
y es ahí donde hay que hacer hincapié, creo yo. Ha habido muchas teorías conspirativas con respecto a la utilización de las vacunas para el COVID. Yo recibo ahora en este invierno mi 9ª vacuna contra COVID, y es lo que hacemos en la mayor parte del hemisferio norte, personalmente el personal sanitario, pero también la población en general, las personas en riesgo, ¿no? Es momento de empezar a hacer conciencia de eso. Todos los años deberían estar recibiendo las personas no solamente en riesgo la vacuna de COVID, sino también la de influenza, y esperamos poder eso también aprovechar esta oportunidad, esta llamada de atención que tal vez causan estos incrementos de casos, para hacer esa socialización de precaución que hay que tener con la población, sobre todo en el tema de las cosas que podemos hacer para prevenirlo, ¿no? Y una de las primeras es la vacuna, como todas las otras que conocemos. Gerardo, no sé si tal vez podemos ahondar en alguna cosa más que les interese. Sí, específicamente en la preocupación de la gente acá. Entendimos perfectamente lo de las vacunas. Las autoridades en nuestro país siguen hablando, por ejemplo, de hábitos que ya se han convertido después de la cuarentena que pasamos en la ola del COVID, como lavarse las manos, el uso del barbijo, quizás un poco de distanciamiento con personas que estén con síntomas, además de la vacuna anual. Desde el análisis y el avance de investigación internacional en torno al COVID, doctor, ¿hay algo más que tendríamos que tomar en cuenta para evitar que los casos de COVID se disparen, o por lo menos que la gente se vea afectada con esta enfermedad? Siempre vamos a ver picos de COVID, ¿no? Eso es algo que sin duda vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo. Hay que un poco eso racionalizarlo. Hay dos problemas principales asociados al COVID. El primero es que hay una tendencia de los virus a cada vez adaptarse mejor a su huésped. ¿Qué significa esto? Que eventualmente los virus se vuelven cada vez más transmisibles, pero menos severos. Eso va desde el punto de vista biológico, porque los virus quieren transmitirse, no matar al huésped, ¿no? Su interés es biológicamente, sus mutaciones los llevan generalmente a ser más infecciosos, pero no necesariamente más letales, ¿no? Generalmente, mientras más tiempo, con los años, las generaciones, los años pasan, los virus que más tiempo conviven con las personas, con los humanos, eventualmente se van adaptando a su biología y por lo tanto se vuelven más inocuos, ¿no? Eventualmente vamos a ver pasar eso con los años, ¿no? No es inmediato, pero va a producirse con el tiempo. Entonces sí vamos a seguir viendo casos, pero tal vez cada vez vamos a ver menor severidad. Ahora, como decía en un principio, siempre ha habido casos de enfermedades respiratorias, tanto en el país como en otras partes del mundo, que han tenido mortalidad elevada, y siempre pasa todos los años porque hay personas que tienen comorbilidades, las personas de la tercera edad que se enferman y bueno, obviamente terminan en el hospital por este tipo de infecciones y pueden fallecer. Eso pasaba antes del COVID, pasará después del COVID y seguirá pasando no solamente con el COVID, sino tal vez con otras enfermedades, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus que está en China, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso un poco racionalizar. Ahora, obviamente, hay una atención de la población, de los medios en general a este tipo de virus que antes no existía. Eso podemos capitalizarlo para hacer prevención, pero también hay que recordar que también ha cambiado el panorama a nivel mundial de cómo miramos estos virus y cómo los estudiamos. Antes, por ejemplo, en Bolivia no teníamos capacidad PCR para diagnosticar muchos tipos de virus que tal vez en otros lugares sí se podía hacer. Ahora vamos a ver esto cada vez tomando un rol más importante. No solamente ya ha pasado con el ejemplo de la viruela del mono, por ejemplo, que antes no se podía diagnosticar en el país y en la gran mayoría de los países, pero ahora hemos tenido incluso un brote epidémico que ha sido bien estudiado en toda la región gracias a esa nueva capacidad PCR, ¿no? Entonces son estos diferentes elementos que van formando parte de un complejo panorama, pero no un panorama sombrío, ¿no? Un panorama cambiante, claro que sí, en el que nosotros nos vamos a ir acostumbrando poco a poco a este tipo de información. Esperamos cada vez que cause menos pánico. Creemos que el sistema sanitario del país ha mejorado en muchos sentidos para responder a este tipo de emergencias sanitarias. La capacidad PCR es una de ellas, pero no es la única, ¿no?
pero sí hay mucha tarea por delante. La concientización es muy importante, pero también el planeamiento desde el punto de vista de los gestores de salud, como lo decía en un principio. Por ejemplo, este lote de vacunas, muy bien que las traigan, que lleguen antes de invierno, perfecto, pero tal vez habrá que hacer estas campañas de vacunación mucho más continuas y no esperar que este tipo de cosas pasen o que tengamos que tener alarmas para tomar acciones claras ya previas, ¿no?, a la prevención específica, ya sea de vacunación o el diagnóstico de enfermedades. Eso creo que es importante recalcar, pero también pasa desde un cambio de visión de cómo aportamos hacia los ciudadanos una calidad de vida y una mejor dirección hacia su propia salud. Hay mucho en el medio, en la región y tal vez incluso en el mundo, una visión muy paternalista de los ciudadanos, ¿no? Yo te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer para ser saludable, y poca comprensión científica de por qué los ciudadanos toman sus decisiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de vacunación, muy poco estudiado en el país por qué la gente rechaza las vacunas, ¿no? Si estamos descartando vacunas, tal vez deberíamos hacer un esfuerzo mucho más que solo promocionarlas, sino también entender por qué se están rechazando para poder hacer énfasis en esos puntos específicos y promocionar su utilización. Creo que te escucho a ti, Tufi, ¿cómo estás? Sí, doctor Arce, buenas noches, doctor. Voy a precisar un poquito más sobre el tema del protocolo preventivo, porque durante la pandemia o posteriormente se mantuvo, por ejemplo, la medida de barbijos en aviones. Ahora se están utilizando en los hospitales por esta nueva ola. ¿Usted considera necesario utilizar barbijos en aviones o, por decirle también, aislarse en el caso de ser diagnosticado con COVID durante una semana? Algunos lo hicieron 15 días. Ahora, ¿ha cambiado ese protocolo o se puede flexibilizar? En los hospitales siempre debería haber sido el protocolo, es el protocolo normal en todo el mundo, especialmente en temporada de brotes respiratorios y en ciertos, obviamente hay diferencias claras entre un hospital de tercer nivel que está teniendo pacientes complejos y un centro de salud que generalmente lleva otro tipo de atención, ¿no? Eso en el hospital siempre debería haber sido así, esperamos que siga siendo así. Pero en el mundo no hay ninguna dirección de que empecemos a utilizarlo ni en aviones, ni en la población en general, fuera de las personas que están enfermas y que sí deberían utilizarlo para prevenir transmisión hacia otras personas y demás, ¿no? El aislamiento, desde el punto de vista a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, seguramente Bolivia también tiene todo el poder de tomar sus propias decisiones con respecto a lo que recomiende, pero no se está ya marcando de esa manera. Generalmente se considera que las personas terminan cualquier tipo de aislamiento necesario después de 3 días para poder retornar a su actividad laboral, ¿no? Siempre y cuando los síntomas hayan cedido, ¿no? Es un periodo mucho más corto que el que había antes, pero sí se recomienda todavía que las personas que se sientan mal o las personas que tienen a niños o dependientes que se sienten mal, que no asistan a sus actividades escolares, por ejemplo, ¿no? Ese tal vez no es un problema en Bolivia, en Estados Unidos y en Europa, en el norte de Europa estamos todavía con actividades escolares, pero en Bolivia ahorita es un momento de vacación, tal vez no es tan preocupante eso, pero sí eventualmente, porque va a seguir habiendo casos, si los niños o yo estuviera enfermo, lo mejor sería no ir a mi actividad laboral, no ir a la universidad, no ir a la escuela, para prevenir que esto se afiance más o se transmita más en esas comunidades específicas. No volveríamos, creo que ya el mundo ha pasado esta etapa de prevención primaria, por así decirlo, con este tipo de acciones, porque tiene muchas consideraciones sociales, ¿no? Claro. Crean no solamente pánico, sino también otros problemas asociados y que se han demostrado a través de los estudios que no han sido tan positivos, ¿no? Terminan siendo mucho más dañinos a largo plazo, y hay otras actividades mucho más efectivas, por ejemplo, la vacunación. Claro. Doctor, queremos agradecer su tiempo, la explicación que nos ha brindado, y siempre es un gusto ver a compatriotas que están destacando a nivel internacional. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Gerardo, Tafi, Luciana, igual, siempre es un placer y estamos disponibles para cualquier duda y consulta más adelante también. Muchas gracias, que tenga una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.